Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva actividad del Colegio de Abogados de San Martín, organizada por el Instituto de Derecho de la Seguridad Social, el cual tengo el honor de presidir. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gladys Mabel Domínguez y hoy vamos a tener el honor de contar con la presencia del doctor Aníbal Paz, quien nos va a hablar de la actualidad previsional de este año, el 2024, el DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia 7023. eh, Entre otras temáticas, trataremos el tema de la movilidad jubilatoria, bonos de refuerzo, achatamiento de la pirámide jubilatoria, perspectivas y lo que nos dé ese amplio título. Eh, Quería agradecer especialmente al doctor Marcos Vilaplana, nuestro presidente del Colegio de Abogados, así como a todos los integrantes del Consejo Directivo, a la secretaria, la doctora Adriana Ginóbili, y en especial a nuestro director académico, el doctor Claudio Romero, así como el equipo que está en académica. Hoy nos acompaña la doctora Valeria López, que está con toda la parte informática. Sin ellos y sin el aval del colegio no serían posibles estas tipo de capacitaciones que también nos hacen a los previsionalistas, que tenemos un derecho tan dinámico. Bueno, eh, no voy a hablar más, solamente voy a decir las pautas. em, el que quiera hacer preguntas tendrá que escribirlas en el chat, yo las voy a ir leyendo. Y voy a presentar al doctor Aníbal Paz. Es la primera vez que lo tenemos en el colegio, desde el año pasado que estamos tratando de coordinar fechas. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. El doctor Aníbal Paz es abogado, egresado de la Universidad de Córdoba, Facultad de Derecho. Es especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral, maestrando en Derecho Laboral, asesor laboral sindical previsional de sindicatos, colegios profesionales, universidades, organismos de previsión social y empresas. Codirector de la revista de Seguridad Social de Editorial Microjuris, columnista del diario Comercio y Justicia, publicista, autor de doctrina, seminario jurídico, Editorial Comercio y Justicia, temas de derecho laboral, Editorial RPAR, Editorial Microjuris, Editorial Albremática, IJ Editores, La Ley, entre otros. Registrado ante la CONEAU como experto para la acreditación y evaluación de carreras de posgrado en el área de Derecho, tanto de universidades públicas como privadas. Diplomado en Derecho de la Seguridad Social, particularmente experto en regímenes docentes y demás regímenes especiales. Asesor en asuntos universitarios, asesor de universidades, sindicatos y federaciones docentes, obras sociales universitarias, también sectores preuniversitarios y no docentes. Docente de posgrado, especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomatura en Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo, Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, diplomatura en Derecho Previsional de la UAI, docente en diplomaturas de posgrado en Derechos Laboral de la Seguridad Social y Previsional, Universidad Abierta Interamericana, la UAI, Universidad Católica de Salta, UCASAL, Capacitaciones de Comercio y Justicia y Grupo Profesional, Ediciones de ID, WALAC, etc. Docente adscrito en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, expositor y disertante en el Diplomado de Gestión Previsional del COFEPRES, el Consejo Federal Previsional, y en numerosos cursos y jornadas de actualización profesional, disertaciones, capacitaciones, foros, charlas, eventos. Ha emitido su opinión en distintos medios de comunicación, entrevistas y apariciones radiales y televisivas, medios gráficos y online. Exposiciones virtuales. Además, es profesional responsable de websites y redes sociales jurídicas, director de Asesoría Legal y Auditoría Interna de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, apoderado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, asesor en la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio Colectivo del Sector Docentes Universitarios y Preuniversitarios,
ex asesor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba para armonización del sector docente, ex asesor de ONGs ambientalistas. Y bueno, sigue el currículum, pero lo sintetizamos lo más que pudimos. Muchas gracias por estar, gracias por aceptar la invitación y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por esta larga introducción, gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hacer un encuentro que yo quiero que sea un encuentro ameno, una charla, una jornada de actualización. Vamos a exponer algunos de los temas que nos preocupan a todos en estos momentos, que son estos proyectos de ley, estas cosas que están dando vuelta ahora y que repercuten en nuestra materia. Claramente tenemos perspectivas, digamos, dubitativas acerca de la vigencia de estas normas, acerca de qué es lo que va a pasar con la movilidad jubilatoria. Bueno, un poquito vamos a hacer un raconto, un repaso, y sobre todo cuando lleguemos a la conclusión de este encuentro, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos nuevamente ante más de lo mismo. Todo lo que está sucediendo ahora ya sucedió en nuestra materia, por ahí los que son profesionales más jóvenes y que recién se asoman a esta materia tan compleja y tan dinámica, por ahí han perdido cierta perspectiva histórica de que muchas de las cosas que estamos viendo ahora ya se vieron antes, y también estamos viendo una desinformación tremenda, tanto en los medios de comunicación, de los funcionarios, de cualquier signo político, que muchas veces hablan sin saber mucho de lo que están hablando, precisamente porque no se puede hablar de esta materia tan compleja en 5 minutos en un clip televisivo o en 5 minutos en una entrevista o en un discurso político, ¿no? Es imposible. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es despojarnos de los prejuicios políticos para analizar desde un punto de vista positivista, digamos. ¿Qué es lo que ha sucedido en materia de jubilaciones y pensiones en nuestro país en los últimos 20 años? Para que veamos desde dónde arrancó la movilidad y cómo llegamos hasta hoy. Y sobre todo para que tengamos la perspectiva de que la movilidad no es una foto del momento, no es la foto del gobierno actual o del gobierno que terminó en diciembre, sino esto es una continuidad. Para aquel que no lo sabe, no lo tiene muy en claro, las movilidades, el valor de la PBU, el valor del haber jubilatorio máximo, la jubilación mínima, son valores que vienen de arrastre, que vienen acumulativos en el tiempo. Entonces nos tenemos que retrotraer hasta el origen de nuestros tiempos para ver dónde está el problema. Y vamos a ver que el problema lo hemos encontrado a cada paso que hemos dado en esta materia, desde, digamos, le pongamos un corte temporal, desde la crisis del 2001 para acá, para que entendamos todo de qué es lo que estamos hablando. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a repasar lo que está dando, lo que está rondando hoy, y esto nos va a dar pie para analizar un poquito cómo están las jubilaciones ahora, por qué se ha llegado a este problema y qué perspectiva tenemos ahora en lo inmediato. Así que sin más, vamos a hacer un pequeño raconto. Esto ya la verdad que ustedes lo conocen de memoria porque todo lo que ha pasado con el DNU y con la ley ómnibus es archiconocido. Veamos de todos modos para aquel que no lo tiene del todo bien en claro. El megadecreto, el decreto DNU 70 del 23, decreto polémico si los hay, decreto que en cuanto a sus formas no sabemos todavía a ciencia cierta si va a sortear el test de constitucionalidad, porque no están dados o no estarían dados todos los requisitos para que prospere de esta manera, más allá de que se pueda discutir o no su contenido o gran parte de su contenido. En lo que es nuestra materia, en seguridad social, el megadecreto incluye muchísimas cuestiones. Salud, obras sociales, prepagas, se mete con maternidad y tareas de cuidado, fondo de desempleo, certificado de trabajo, y lo que hoy nos convoca, la emergencia previsional, ¿no es cierto? O sea, ya vamos afinando de lo que es seguridad social, nos vamos afinando a previsión social. ¿Qué es lo que dijo este DNU en materia de previsión social? Muy poquito. Solamente pretendía la declaración de emergencia previsional hasta el 31 de diciembre de 2025. Como el mismo DNU todavía está en duda, no se sabe si está vigente, si no está vigente. Yo lo puse ahí que está vigente porque este punto particular no tiene todavía una medida cautelar que declare su inconstitucionalidad. En teoría está vigente hasta tanto las comisiones y las cámaras del Congreso aprueben o lo rechacen conforme al procedimiento constitucional al respecto. Este sería el único punto que hasta ahora viene subsistiendo. Y acá esto es donde nos levanta un poquito la alerta. Ustedes dirán, bueno, emergencia previsional, ¿por qué? Y bueno, ¿por qué no? Ya tuvimos declaración de emergencia previsional en diciembre de 2019 con el 27541. Primer llamado de atención. Volvemos a lo mismo que ya nos vimos antes. Aquella emergencia como esta abre la puerta a una reforma jubilatoria, que es lo que estamos viendo ahora. En materia de seguridad social, en materia de jubilaciones y pensiones precisamente,
esa declaración de emergencia, que es lo único previsional que tiene el megadecreto, nos lleva a la ley ómnibus, a la ley de bases. La ley de bases también, un proyecto que ya sabemos que ha fracasado, pero dentro de ese proyecto se encontraban claramente un montón de previsiones, muchas discutibles, algunas no. La cuestión es que fracasó. Pero ¿qué es lo que nos importa acá a nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa? La emergencia previsional dio pie a el cambio en la movilidad jubilatoria, pero acá es donde empiezan los verdaderos problemas. La emergencia previsional que la ley, el DNU, establecía hasta el 31 de diciembre de 2005, quedó incluida también dentro de la ley de bases y se le agregó la posibilidad de hacer una prórroga por 2 años más. Y acá tenemos un llamado de atención. La pretensión de emergencia era por todo el mandato del actual presidente, entonces ya tenemos un problema ahí latente, ¿no es cierto? La suspensión de movilidad es lo que pretendía esta ley de ómnibus. Bueno, la suspensión de movilidad es lo mismo que sucedió en la ley 27.541 en diciembre de 2019, o sea que acá tenemos un claro espejo de lo que sucedió en aquel momento y que nos llevó luego a las movilidades por DNU durante 2020. ¿Cómo terminamos después de las movilidades de 2020? Mal. Es de esperarse que terminemos de la misma manera si aplicamos la misma receta. Entonces, por lo tanto, no parece ser la mejor solución posible ir a estas movilidades por DNU durante un periodo tan largo de discrecionalidad. Entiéndase bien, que la movilidad se otorgue a través de un mandato legislativo por DNU, en sí mismo, eso no podría ser malo, digamos, neutro. Ahora, sabemos cómo se va a otorgar y para qué se va a otorgar. Se va a otorgar para un ajuste fiscal, para equilibrar las cuentas y claramente se va a otorgar de manera tal que pague menos que la inflación para ajustar a los jubilados, que es lo mismo que ya sucedió. No nos olvidemos que la movilidad por decreto tampoco fue una innovación del periodo 2020. Esta movilidad por decreto nosotros ya la tuvimos por un periodo muy extenso entre el 2004 y el 2009. Entonces aquí empiezan los jóvenes que no se han asomado a la parte histórica todavía, vamos viendo que tenemos errores históricos que se van repitiendo. La discrecionalidad durante tanto tiempo conduce necesariamente a la inseguridad jurídica y, por lo tanto, nos lleva a la litigiosidad. En ese tránsito ya lo hemos pasado 2 veces en los últimos 20 años y este podría ser un tercer periodo. De momento, esto ha quedado congelado. Ahora, ¿a quiénes alcanzaría la movilidad esta por decreto? Bueno, a los regímenes generales, pero tengan presente también que hay un régimen especial que está anclado en la movilidad del régimen general, que es de los investigadores y científicos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Los regímenes especiales de docentes y de universitarios tienen índices propios, que ya vamos a ver más adelante. Pero los investigadores y científicos no, están dentro de esta pauta del régimen general y por lo tanto estarían afectados por la movilidad por decreto. Dentro de los universitarios también hay un subgrupo, que son aquellos que tienen simultaneidad docente con régimen general, que también quedan dentro de la pauta de movilidad general. Entonces hay algunos regímenes, como decimos, que son especiales, pero también quedan comprendidos acá dentro de estos cambios. Muchas veces es toda una información que es de letra chica, es de letra fina, y que pasa por alto en los medios y en los funcionarios, y mezclan todo y por ahí no se termina de entender. Entonces ustedes acá tienen una fórmula que les aclara esta cuestión. Ahora, la fórmula actual, ley 27.609, ¿es buena? ¿La tenemos que mantener en el tiempo? Y claramente la fórmula esta ha precipitado la caída de los jubilados de manera muy notoria en el último par de años. Eso es indiscutible. Prueba de ello es la necesidad que ha tenido el Estado de otorgar bonos de compensación a las jubilaciones más bajas. Nosotros tenemos bonos consecutivos que se han otorgado a las jubilaciones mínimas y en algunos casos hasta 2 mínimas desde septiembre de 2022 a la fecha. Es decir, ya llevamos más de 20 meses de bonos consecutivos. Mejor testimonio de lo pésimo que está esta fórmula no hay. Es más, si hacemos y escarbamos un poquito más, tenemos bonos discontinuos desde el año 2019 que se dan a esta fórmula, a estas movilidades, a estas jubilaciones mínimas. O sea que ya desde 2019 tenemos bonos por la fórmula anterior y por la fórmula nueva. ¿Está? Entonces es un problema que se viene dando de manera muy extendida. Este problema de dar bonos a las jubilaciones más bajas también genera otro cuestionamiento. Las jubilaciones se van achatando. Aquellas que no reciben bonos tienen menores aumentos que las que reciben bonos. Claramente esto es el famoso problema del achatamiento de la pirámide de las jubilaciones. Y ustedes me dirán, doctor, ¿pero esto es algo nuevo? No, esto es Badaro. Esto es Badaro. Para aquel que no lo sabe, Badaro es del año 2000. Nosotros tenemos Badaro 1 y Badaro 2, del año 2007 y 2008 son los fallos. Entonces imagínense lo viejo que es este tema y volvemos a lo mismo y pretendemos reintroducir estas cuestiones tal vez en lo sucesivo. Por eso, nuevamente, seguimos girando sobre viejas recetas que han fracasado
y que aplicadas al mismo contexto van a volver a fracasar muy probablemente. No es que uno quiera ser portador de malas noticias, pero la realidad indica que si no cambia lo que tiene que cambiar, aplicar la misma receta va a obtenerse siempre el mismo resultado, ¿no? Entonces el deterioro de la fórmula actual es evidente, la movilidad actual no sirve, los bonos generan achatamiento, no compensan tampoco la inflación. Y es más, fíjense ustedes la paradoja. La fórmula está tan mal que podría permitir al Poder Ejecutivo dar movilidad por decreto que sea superior a la fórmula y aún así ajustar a los jubilados. Porque la brecha es tan grande, ya lo vamos a ver con números más adelante, que si el aumento fuera, a ver, suponete que estamos 100 puntos por debajo de la inflación, la movilidad nos da 100 puntos menos, entonces yo doy un bono o un decreto por 50 puntos y aún así estoy ajustando y estoy presentando el resultado como mejor que la fórmula actual. Fíjense la paradoja en la que estamos. Eso es lo que dicen entonces desde un lado del mostrador político, dicen, no, nuestros DNU van a ser mejores que la fórmula actual. Bueno, eso es parcialmente cierto. Ahora, ¿eso es mejor que la fórmula que está? Y posiblemente sí, pero ¿esa será una solución? No, porque seguimos ajustando a los jubilados, los licuamos por inflación. Nuevamente, más de lo mismo. Entonces, bueno, aquí están un poquito con las críticas, que es lo que yo estaba hablando, y una de las críticas más importantes es la discrecionalidad. Como dije, una emergencia permite cierta discrecionalidad, de hecho, puede suceder, estamos en los de leyes de emergencia, pero una discrecionalidad por tanto tiempo, ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? Por eso este formulismo de dar emergencia por 2 años y luego 2 años más sería bastante cuestionable, ¿no? Otras reformas dentro de materia de seguridad social tocan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, bueno, el empleado público en condiciones de jubilarse, todas estas cuestiones son menores, pero como han fracasado, no vamos a introducirnos a fondo en este tema, porque lo importante, y todos están aquí, para hablar un poquito de qué le pasa al jubilado común, qué le pasa con la movilidad. Esto les queda, porque yo el material se lo voy a acercar a través de la doctora Domínguez y a través del colegio, así que seguramente lo van a colgar en las redes y lo van a poder revisar más adelante, ¿no? Otro de los proyectos que está dando vuelta es el tema de la jubilación de privilegio. Bueno, vamos a derogar la jubilación de privilegio. Bueno, acá hay mucho para decir también, y no es para meterse en una cuestión política, ¿no? Pero hay algunos casos de lo que usted está viendo allí que son polémicos en sí mismos. Nosotros tenemos un presidente que estuvo una semana en un cargo, el presidente Rodríguez un presidente constitucional. ¿Es necesario que tenga una jubilación de este estilo por una semana de ejercicio? Bueno, esas cosas son debatibles. Tenemos presidentes, vicepresidentes condenados, tenemos el caso de Cristina Fernández, que corresponde o no corresponde que tenga doble beneficio. Bueno, todo ese debate no lo vamos a discutir acá porque no es el eje de esta cuestión. Lo que sí estamos viendo es que las jubilaciones que se han pagado a 11 personas que están aquí equivalen a valores de febrero a 500 jubilaciones mínimas. Ustedes lo tienen ahí abajo el valor. En febrero, lo que cobraban estas personas equivalía a 509 jubilaciones mínimas. Bueno, claramente esto genera cierta resistencia en la gente y por eso es uno de los proyectos de eliminarlo. Ahora, lo que se anunció días atrás en el Congreso es aquel que comete un delito o aquel que comete alguna travesura, se le va a quitar el beneficio y posiblemente lo podamos hacer a futuro, no podemos afectar derechos adquiridos, tengan en cuenta eso también, ¿no es cierto? Porque una cosa son los anuncios y otra cosa después la letra fría de la ley. Nosotros somos juristas y nos tenemos que despegar de las consignas políticas, ¿sí? Toda esta gente tiene derecho adquirido conforme a una ley vigente al momento de su otorgamiento. Si a mí, un jubilado común, me quieren sacar un derecho, me voy hasta la Corte Suprema y acá va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, estos discursos que son, a lo mejor, el sentido común podría indicarte una cosa, pero las normas te indican todo lo contrario. No se pueden afectar derechos adquiridos y eso funciona tanto para el que cobra la mínima como para estas jubilaciones. A futuro se podrán quitar y no podrá haber tal vez jubilaciones de este estilo, sí, y tal vez eso sea saludable, sobre todo cuando tenemos en cuenta los casos que son por ahí más, digamos, más llamativos. Tenemos la señora Zulema Yoma, que se volvió a casar con el presidente Menem solo para gozar una jubilación. Él se había divorciado, se casó con otra persona y se volvió a casar nuevamente para gozar de esta prestación. Bueno, hay excesos, hay situaciones límite que nos llevan a esta discusión y claramente eso es lo que motiva a su remoción, ¿no? Otros proyectos que están dando vuelta, y acá es donde empieza lo lindo, porque acá empezamos a ver, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las jubilaciones? Bueno, se ha dicho entonces que al fracasar este proyecto de ley ómnibus y al estar en duda este mega DNU, ¿qué vamos a hacer al respecto?
Bueno, una de las ideas que se anuncian estos días es pagar por inflación. Bueno, a primera vista suena bastante bien. Nosotros estamos en un contexto altamente inflacionario, hace por lo menos un par de años que tenemos una inflación sumamente galopante. No es que no la hayamos tenido antes, sino que se ha pronunciado mucho en el último par de años. Y esto ha desnaturalizado todas las variables. Entonces, bueno, está bueno, parece, que vayamos a la movilidad por inflación. Pero acá nuevamente la historia nos empieza a hacer un poquito de ruido. ¿Ustedes recuerdan la ley 27426 del año 2018? ¿Qué tenía la ley adentro? La fórmula de la ley de 2018 tenía inflación 70% y RIPTE 30%. O sea que es una fórmula que hoy, con el diario del lunes, la vemos mejor. Si esa fórmula estuviera actualmente, yo tengo el cálculo hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, para corroborar y para reafirmar lo que estoy manifestando. Pero esto es con el diario del lunes, pero precisamente cuando se dispara la inflación, genera un costo fiscal tan alto que esa fórmula primero se suspendió, luego se abonó durante 2020 por decreto y finalmente se cambió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir una nueva fórmula por inflación. ¿Dónde está la trampa? Ahí está. La trampa está en que precisamente por este proceso de inflación, la recaudación ha crecido en el primer trimestre de este año. La fórmula actual, la de ley 27609, justo se va a dar que a partir de abril va a subir la recaudación porque es el primer trimestre de 2024, en el momento que va a empezar a bajar un poquito la inflación. Entonces se nos revierte la ecuación y la fórmula actual va a ser por primera vez un poquito mejor de lo que viene siendo en los últimos años. Como va a ser un poquito mejor, va a ser un poquito más cara. Entonces, justo es el momento que eligieron los políticos de turno para decir, bueno, cambiemos la fórmula que viene mal. Sí, viene mal, hasta el 31 de marzo de 2024 viene horrible la fórmula. Y hay que cambiarla, pero justo la van a cambiar cuando nos cambien las ecuaciones. ¿Por qué? Vamos a adelantar una definición. Todas las fórmulas que se han aplicado hasta ahora, técnicamente están bien diseñadas. Técnicamente son justificables, tendrán sus pros y sus contras, pero son todas fórmulas técnicamente buenas. El problema es el país donde se aplican. Nosotros no tenemos condiciones estables para aplicar ninguna fórmula de manera coherente, porque nuestras variables, nuestra economía es altamente inestable. Hoy se nos dispara una variable, mañana se nos dispara la otra y según de la que sigue. Entonces, todas las fórmulas son coyunturales. Hoy están bien, mañana está más o menos, pasado están peor. Cuando las ecuaciones cambian y disparan un mejor pago para los jubilados, ahí aparecen los problemas. Por eso la fórmula que tenemos ahora, la 27609, tiene un tope que se aplica en diciembre, el tope de 3% de recaudación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, en este momento, cuando se aplica en marzo, no te aplica el tope, te aplica en diciembre. Por eso le va a impactar a este gobierno en marzo, por eso le quiere cambiar a partir de abril, pero acá es donde viene la otra trampa. Aplicando la inmovilidad por inflación a partir de abril, conforme a la inflación de marzo. Claro, dicho de esta manera tan rápida y fácil, parece una buena idea, porque bueno, los jubilados no pierden más contra la inflación. A partir de ahora tenemos una variable estándar que no nos va a impedir, digamos que nos va a permitir manejarlo con cierta certidumbre. El INDEC publica las cifras, paréntesis, el INDEC que estuvo tantos años intervenido, entonces también genera ciertas dudas en las mediciones. En este momento, en los últimos años, no genera dudas, en algún momento las generó. Entonces, cerremos ese paréntesis. Por lo menos tendríamos una variable estable. Pero claro, la trampa, ¿dónde está? Ya vimos que hay una trampa. Y la otra es que no me están compensando la inflación de enero y febrero. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es tomar la inflación de marzo. Entonces, a continuación, se presentó otro proyecto de otro espacio político donde dice, bueno, ok, saquemos esta movilidad, como dice el presidente actual, a partir de abril con movilidad de marzo, pero previo a eso compensemos enero y febrero con un porcentaje determinado en la inflación habida en esos dos periodos. Entonces, de esa manera, arrancamos con una fórmula nueva y no vamos a tener problema en el empalme. El empalme que ya hemos tenido problemas en las leyes anteriores y que vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, bueno, parece nuevamente, oh, qué bien, qué buena idea, se le ocurrió algo intermedio, podría pasar y podría ser que todo el arco político por fin se ponga de acuerdo en algo y podría ser algo bastante razonable y aceptable. ¿Cuál es el problema? Las jubilaciones no se recomponen de esta manera, sino que en todo caso, en el mejor de los casos, en la mejor de las hipótesis, dejan de perder. No se recomponen. Toda la pérdida que ha habido en los últimos años no se recompone.
Lo que debería suceder es una recomposición histórica para pagar desde hoy, en todo caso, por inflación. Pero aquí aparece otro ingrediente que es muy importante tener en cuenta. Para aquellos memoriosos, año 2018, cuando se aprueba la ley 27426, que quedó redactada con una fórmula de 70% de inflación y 30% de RIPTE. ¿Ustedes saben por qué quedó de esta manera? En el proyecto original, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, lo único que tenía esta fórmula era inflación pura, solo inflación. Es decir, lo mismo que se está proponiendo ahora. Y ustedes miran, bueno, ¿cuál es el problema? Si antes se propuso esto y ahora lo otro. Esa fórmula fracasó en diciembre de 2017 en el proyecto. Para ser aprobada hubo que cambiar el proyecto. Y el proyecto incluyó el 30% de RIPTE. Y ustedes me dirán, ¿y por qué se aprobó con RIPTE? ¿Y cuál es el problema de haberlo hecho si hubiera sido sin inflación? ¿Qué es lo que nos dice el 14 bis de la Constitución? Las jubilaciones deben ser proporcionales ¿a qué? Al salario. Entonces no podemos desvincular una fórmula de movilidad jubilatoria de los salarios. Por eso es que se vieron obligados en aquel momento a introducir una referencia salarial dentro de la fórmula de movilidad. El RIPTE, para aquel que no lo sabe, es un índice salarial. Por eso la fórmula entonces finalmente fue aprobada en aquel momento. Entonces, ahora me genera entonces mis dudas. Una fórmula que ya hemos visto que basada en inflación no funcionó en aquel momento, fracasó en aquel momento y hubo de ser cambiada, ¿podría funcionar ahora? ¿Podría funcionar sin incluir una pauta de referencia al salario? Y yo creo que posiblemente no. Entonces, todas estas son ideas que están dando vueltas, pero son ideas, muchas de esas basadas en obtener alguna pequeña ventaja a favor de quien la presenta o, en todo caso, una, una forma de entender las cosas sesgada. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo veremos. Hay que ver la letra concreta, hay que ver los proyectos y una vez que salga y cómo se reglamenta, porque ya sabemos muy bien que los excesos reglamentarios son el gran problema de lo que es la seguridad social. Hay otro proyecto que se presentó el año pasado, este no es de ahora, pero seguramente se acordarán aquellos que estuvieron siguiendo el tema desde el último trimestre del año pasado, justo previo a las elecciones se presentó un proyecto para que las jubilaciones tuvieran la movilidad según el UVA. El UVA es, así como los créditos UVA, es un indicador que está basado en la milésima parte, no sé, de un índice de la construcción, que luego se actualiza por ser el coeficiente de estabilización de referencia. El tema es que el coeficiente de estabilización de referencia, ¿qué es? ¿Qué refleja? La inflación. O sea que estamos en lo mismo. Acá estamos viendo entonces tres ideas distintas de tres espacios políticos distintos que apuntan a lo mismo. A actualizar las jubilaciones por inflación. Cada uno con distinto nombre, cada uno con distintos matices, pero fíjense lo curioso. Tres espacios políticos diferentes presentan tres ideas diferentes en un tiempo muy cercano. Esto ha sido, el último fue a fin de año pasado y estos dos son de ahora. Y todas basadas en inflación. Bueno, parece razonable y pareciera que esto va a prosperar entonces, si están todos más o menos en el fondo de acuerdo. Ahora, no me recomponen las jubilaciones, porque las venimos trayendo para atrás, y a mí me genera duda esta idea de que no tenga un ancla en los salarios. Si no hay una referencia salarial, ahí es donde me genera un poquito de dudas esta idea de solo inflación. No digo que sea mal, pero si no recomponemos y si no tenemos algo de salarios, me genera algunas cuestiones, ¿no? Bueno, esto hasta ahora es un poquito la idea de qué es lo que está dando vuelta. Y yo hice mucha referencia a la parte histórica, hice mucha referencia a qué es lo que pasó, a que veamos la película completa, no la foto del momento, porque la foto del momento nos lleva a no entender absolutamente nada. Y eso de no entender absolutamente nada está ayudado por las distintas tribunas de opinión, que hoy uno se pone en un canal, escucha una cosa, se pone en otro canal, escucha otra, en un clip de 5 minutos un funcionario dice alguna barbaridad, el otro lo contrarresta diciendo otra barbaridad peor, y la verdad que las únicas víctimas son los televidentes y los que miran esta cuestión. Nosotros si estamos acá es para entender esto en profundidad y para que podamos claramente llevar a los estrados de tribunales los planteos reales, concretos de nuestros clientes. 14 bis, lo conocen de memoria. Jubilación y pensiones móviles. Acá lo que vemos es dos cosas. No nos garantiza una fórmula concreta de movilidad de la Constitución. Eso lo tenemos que tener en claro. Y la Corte ya lo ha dicho.
No existe un derecho adquirido a mantener una fórmula de movilidad determinada. Eso no existe. La jubilación debe ser móvil, sí. ¿Qué significa movilidad? Significa que el estatus de jubilado, que se alcanza una vez que uno obtiene la jubilación, su nivel de vida debe mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, la movilidad tiene la función de cubrirse frente a las contingencias económicas, fundamentalmente la inflación, claramente. Pero entonces, la movilidad debe permitir al jubilado mantener a lo largo del tiempo, durante toda su sobrevida, el mismo nivel de vida que alcanzó en el momento que se jubiló. Las jubilaciones, ya dijimos, deben ser también proporcionales y sustitutivas del salario, pero la Constitución no nos garantiza tampoco una tasa de sustitución determinada. Eso tenemos que también tener en cuenta. ¿Cuál es la proporción? El famoso 82% que todos los sindicatos quieren y que solamente algunos regímenes especiales han obtenido, no está garantizado constitucionalmente. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tenemos garantizado? Que el salario, que la jubilación sea proporcional del salario, después veremos en qué proporción, y tenemos garantizado que esa jubilación a lo largo del tiempo debe ser móvil, debe acompañar en cierta medida los vaivenes económicos para mantener el poder adquisitivo del jubilado. Ya se verá con qué fórmula. Por estos motivos es que han sido toleradas las reformas en sí mismas. Todas las reformas que hemos visto en los últimos años, todas han sido toleradas. Lo que se ha dicho es que en los empalmes o en la forma de aplicar o en un momento determinado, ahí es donde viene el problema. Entonces, como les dije al principio, todas las fórmulas tienen un diseño razonable, todas son cuestionables hasta cierto punto, pero todas son toleradas por la justicia. El problema es cómo las aplicamos, desde qué punto las aplicamos. Para aquellos que manejan un poquito más de números, un poquito más de estadísticas, saben muy bien que una misma estadística, depende de la fecha de corte que tomamos, se puede presentar de manera favorable a una idea o de manera desfavorable a esa misma idea. Entonces, de esto se trata un poquito esta materia, ¿no? Rápidamente hacemos un repaso de qué pasó con la movilidad desde el 94 para acá. Ustedes se preguntarán, ¿por qué desde el 94 y no desde el 1910? Bueno, porque el 94 es cuando nace nuestro sistema actual, la ley 2441, que es más o menos el que ordena nuestros regímenes actuales. Después pasó a llamarse CIPA, pero más o menos lo mismo. Podemos hacer la historia para atrás si quieren, pero lo dejamos para otro momento. Del 95 a 2009 había una ley de movilidad, la ley 24463, la ley de solidaridad previsional. Déjenme hacerles un paréntesis acá. Los que estamos en esto hace rato, sabemos que cada vez que una ley, un decreto, una resolución habla de solidaridad, fortalecimiento, sustentabilidad, esas son palabras, son eufemismos para referirse al ajuste de los jubilados. Esto es algo que uno ha aprendido a lo largo del tiempo. Cerramos ese paréntesis. Entonces tenemos la ley de solidaridad previsional. Esta ley de solidaridad previsional establecía claramente lo siguiente. La movilidad de las jubilaciones las tiene que dar el Congreso. ¿En qué oportunidad? Cada vez que dicte la pauta de presupuesto anual. Es decir, la ley presupuestaria, la ley de leyes que le llaman. Cada vez que el Congreso discute la ley de presupuesto, debe incluir la movilidad de los jubilados para el año siguiente. ¿Ustedes saben cuántas veces en todo el periodo de vigencia hizo uso el Congreso de la facultad de dar movilidad a los jubilados? Ninguna. Nunca. Nunca el Congreso, en los más de casi 15 años de vigencia de la norma, hizo uso de esta facultad. Hay que decir las cosas como son. Entre el 95 y el 2001 prácticamente no hubo inflación, entonces prácticamente no fue algo muy necesario dar movilidad por decreto. Entonces, digamos todo. Entonces, entre el 2001 y el 2009, ¿qué pasó? El Congreso no hizo uso de esa opción. Pero ustedes saben lo que pasó en el 2001, y el que no lo sabe ya hasta puede ver documentales en Netflix de lo que ha pasado en el 2001 para acá. Explotó todo en nuestro país, las condiciones socioeconómicas fueron lamentables, sabemos todo muy bien que ahí empezaron gran parte de los problemas que arrastramos hasta hoy y que no hemos podido reconfigurar nuestras sociedades desde entonces. Entonces, ¿qué sucedió? 2001 al 2009, nadie dio movilidad en el Congreso. Ahí aparece Bádaro. Don Bádaro se presentó a la justicia y dijo: señor juez, a mí no me dan movilidad, las variables económicas, la inflación, el dólar, se fue todo al demonio y yo no tengo movilidad. Mi jubilación no mantiene el poder adquisitivo, entonces yo quiero que usted obligue al Congreso a que den una pauta de movilidad. Ese es Bádaro 1. La Corte tiene razón, don Bádaro. Intimo al Congreso para que haga uso de sus facultades y en un plazo razonable dicte una pauta de movilidad. Pasó un plazo razonable, que la Corte entendió que fue de un año, es decir, la siguiente oportunidad que tuvo el Congreso de dar la ley de presupuesto, no dio movilidad,
Y por lo tanto, vino el fallo Badaro 2. ¿Qué es Badaro 2? Como nadie hizo nada, como el Congreso no hizo nada al respecto, entre enero del 2002 y diciembre de 2006, la movilidad va a ser del 88,6%. Punto. En el interín, como ya había una catarata de juicios al respecto, porque ya había fallos de cámara y demás, ya había empezado la gran litigiosidad en la materia, el Poder Ejecutivo dio una movilidad a las mínimas por decreto. Fíjense, acá aparece la novedad de la movilidad por decreto. ¿Qué pasó con la movilidad por decreto? Acható la pirámide. No se los acabo de decir qué es lo que pasó ahora, qué es lo que está pasando ahora con los bonos. Bueno, nuevamente estamos en esta cuestión circular de errores cíclicos. Entonces, achatamiento, movilidad por decreto, discrecionalidad, bonos, etc. Vamos, seguimos en la misma. Entonces, a consecuencia de Badar y de la exponencial litigiosidad del momento, sale la primera fórmula de movilidad. La primera fórmula de movilidad, la de 26.417, ya veremos. Luego tenemos que se cambia esta fórmula, luego vienen los decretos del 2020, la nueva fórmula actual, etc. Fórmula de ley 26.417, año 2009. Muchos dicen que esta fórmula es la mejorcita que hemos tenido en el sentido que no ha tenido un gran fallo de la Corte que la declara inconstitucional. ¿Por qué no ha tenido un gran fallo que la declara inconstitucional? Por varios motivos. Uno, no teníamos forma de medirla porque era poco transparente y los datos no se publicaban. Uno. Número dos, el INDEC estaba intervenido, entonces los datos que arrojaba contra los cuales medirlo tampoco se podían contrastar. Ni siquiera yo he tenido pericias donde el perito me decía, yo no tengo un índice oficial donde comparar lo que usted me está diciendo. No tengo un índice oficial. Había otros índices paralelos, el índice Congreso, el índice de la provincia de San Luis, el índice de alguna universidad, pero claro, no eran índices oficiales. Sabíamos que la inflación está mal, y esto, para, digamos, para gratificarnos a los que estábamos de este lado de la barandilla, años después se reconoció que así fue, que la movilidad está infravalorada. De hecho, hay juicios internacionales que aclaran que los cupones del PBI atados a la inflación estaban infravalorados y se perdieron juicios internacionales por eso. Bueno, entonces hoy sabemos que teníamos razón, no lo pudimos demostrar en aquel momento, porque la justicia que nos exigía confiscatoriedad. Por eso es que esta fórmula pasó. Más allá de estas cuestiones, la fórmula, como dije al principio, estaba bien diseñada, era razonable. El tema es que el ajuste se hizo antes. ¿Dónde se hizo antes este ajuste? En los bonos, entre los aumentos por decreto entre 2004 y 2009. Y no se actualizaron las variables de referencia. La PBU no la actualizaron por Badaro. Recuerden esto, la jubilación mínima, la máxima, no se actualizaron por Badaro, sino que directamente trajeron la movilidad la PBU de 2001, la trajeron con las movilidades por decretos generales, que fueron poquitas, le aplicamos de ahí en más la fórmula de 26.417 y las traemos hasta hoy. Pero esto significa que la PBU nace confiscada, el haber máximo nace confiscado y demás. Y por eso tenemos los fallos Quiroga, los fallos Pascualón y demás, que nos hablan de las mínimas y las máximas. Y por eso es lo que yo les digo hoy. Hoy ustedes me dirán, doctor, usted me está contando historias antiguas, yo tengo un jubilado que tiene el alta en diciembre del año pasado, ¿para qué me cuenta lo que pasó en el 2002? Es que la PBU de hoy es la PBU de 2001, ponderada por todos los índices defectuosos de movilidad hasta hoy. Entonces, si la PBU nace confiscada porque se hizo el ajuste antes de aplicar la 26.417 y después se hizo ajuste en el empalme con la 24, por la 27.426 y después se hizo los DNU y el empalme con la 27.609, así estamos. La PBU, el haber máximo, yo les traje un cálculo de cuánto debería ser el haber máximo hoy. Si tienen cinturones de seguridad, abróchense porque se van a caer de la silla cuando vean cuánto es el haber máximo hoy y cuánto debería ser si aplicáramos esas pautas. Bueno, así llegamos a la fórmula de la ley 27.426. ¿Por qué se cambia la fórmula? Porque la fórmula anterior tenía también un tema de diseño, una trampita que se hizo, pero en favor de los jubilados en este caso. ¿Cuál era esa trampita? Para que dé mayores resultados, uno de los componentes de la fórmula anterior era que dividimos los recursos por la cantidad de beneficiarios, pero dentro de esa cantidad de beneficiarios sacamos a los que no tienen moratoria, perdón, a los que sacaron moratoria. Entonces, claramente, si yo tengo 100 y lo divido en 5, no es lo mismo que tener 100 y dividirlo en 3. Siempre me va a dar otro número. Esto es una de las cuestiones que pasó en esa fórmula. Entonces, estaba artificialmente supravalorada esa fórmula. Dio mejores resultados. Después, como yo les dije, las distintas variables económicas coyunturalmente hicieron que
En 2014 la fórmula perdiera contra la inflación y creo que también en 2016. O sea que la fórmula esta le ganó a la inflación, paréntesis, medida por un índice intervenida, cerramos paréntesis, le ganó la inflación durante todo ese periodo, salvo en 2014 y 2016, si no me equivoco. Entonces fueron 2 periodos que no le ganó. Pero el problema es que estaba escondido bajo la alfombra el tema de la gran cantidad de jubilados por moratoria. Entonces, en el momento que, como dije al principio, las variables del TIER se dieron un poco de vuelta, se acomodaron, al gobierno de turno le tocaba aplicar una fórmula que justo en ese momento se iba para arriba. ¿Qué hace el gobierno? Cambia la fórmula, claramente. La fórmula esta fue tolerada por la justicia, ya dijimos, no hay derechos adquiridos para mantener una fórmula, se puede cambiar, esta fórmula tiene un buen diseño, es razonable, ya vimos, tiene inflación, tiene RIPTE, pero ¿cuál es el problema? Para el momento de su aplicación, en marzo de 2018, ya estaban devengados todos los parámetros para medir la movilidad de marzo del 18 conforme a la fórmula que se estaba derogando. Y aparte, pasamos de una forma semestral a una trimestral. Y entonces, si nosotros aplicamos la fórmula desde marzo, estamos omitiendo la compensación de un semestre, o de un trimestre, perdón. Entonces, esto es lo que ha sucedido. La justicia ha declarado inconstitucional la fórmula, no en sí misma, sino en su aplicación en el mes de marzo. La justicia ha tolerado que la fórmula está bárbara, pero a partir de junio. ¿Cuál es la conclusión? En marzo de 2018 tenía que pagarse, conforme a la fórmula derogada, 14,56% y se pagó 5,71%. Esos son casi 10 puntos de ajuste a los jubilados. Ahí tenemos el ajuste de 2018. ¿Está? Y entonces ahí tenemos nuevamente el ajuste de la PBU y el ajuste del haber máximo, que ya lo venimos arrastrando del ajuste previo de 2004-2009. Y le sumamos el 2018. Bueno, y seguimos así. Justamente cuando este gobierno sanciona la norma pensando que iba a domar o domesticar la inflación, algo que claramente no sucedió. Por eso la sanciona con inflación. Como después no se podía pagar, el gobierno siguiente, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace apenas asume, la suspendemos. Pero el gobierno la suspende por decreto en vez de derogarla, porque eso después fue motivo de declaración de inconstitucionalidad. La suspende, aplica los DNU, en marzo de 2020 aplica DNU 2,3% más suma fija. Otra vez el problema. Acá tenemos nuevamente el achatamiento, porque esos 1.500 pesos, esa incidencia de los 1.500 pesos en los distintos haberes, implica un aumento diferente para todos. Entonces, las jubilaciones máximas subieron un 3,6% y las jubilaciones mínimas un 11,56%. Tenemos entonces acá nuevamente un problema de achatamiento. ¿Les suena? Ya lo vimos con los decretos de 2004 a 2009, lo estamos viendo en 2020 y lo vamos a ver, lo estamos viendo ahora con los bonos. ¿Sí? Es que hasta ahora, marzo de 2024, tenemos bonos. Entonces, lo estamos viendo en 3 periodos distintos, el mismo problema. Aplicamos entonces la misma receta al mismo problema y no podemos pretender entonces encontrar resultados diferentes. Además, en marzo de 2020 nos encontramos con este preciosismo. Las distintas variables se actualizaron por distintos índices. Fíjense qué belleza. Entonces hoy tenemos, a partir de ese momento, tenemos como una fecha de quiebre además. Hay una quiebre en la relación, porque antes, por lo menos, con ajuste, ya vimos 2 periodos con ajuste, pero todas las variables se actualizaban igual. Ahora no, en marzo de 2020 no. El haber máximo, 3,76, la PBU solo 2,3, pero las jubilaciones mínimas 12,96, las bases imponibles 12,96, la actualización de las remuneraciones 9,38, las bases imponibles 9,38, o sea, una cuestión, y los índices, los universitarios, por ejemplo, fíjense esta particularidad. En marzo de 2020, el haber jubilatorio máximo estaba en 105.000 pesos. Lo redondeamos en 100.000 para hacer un cálculo rápido. Un docente universitario que estaba cobrando 99.000 pesos estaba por debajo del tope. No tenía tope. La jubilación máxima, dijimos, estaba en 100.000. Pero la jubilación máxima subió, ¿dónde está? La jubilación máxima subió 3,76. Pero el haber de esta persona subió 30,64. Entonces el haber máximo pasó de 100.000 a 103.000 y la jubilación de esta persona pasó de 99.000 a 130.000. Una persona que siempre había venido por debajo del tope queda topeada. Artículo 9 de la ley 24.463. Así es como empezamos a ver todo este tipo de distorsiones
de manera exponencial. Ya sumamos 2 periodos de ajuste más las distorsiones que estamos viendo acá. Sigamos en esta belleza, en esta delicia que nos otorga el sistema previsional argentino. Nueva fórmula. Acá se quiso volver a la fórmula anterior, a la fórmula de 2009, finalmente no prosperó ese proyecto, porque justamente saltaron a la vista que aquel proyecto tenía estos problemas. Los números estaban dudosos, la fórmula no era transparente y al mismo tiempo no controlaba toda la cantidad de jubilados, sino solamente algunos, porque los de la moratoria no estaban comprendidos entre la fórmula. Entonces esta fórmula también se diseñó bastante bien, pero esta fórmula tiene un problema, tiene un tope abajo. Ustedes están viendo abajo la movilidad de diciembre. MD es movilidad de diciembre. Entonces tenemos dos alternativas. Si la recaudación es buena o si la recaudación es mala. Si la recaudación es buena, o sea, todo lo que le va bien al país no se traslada a los jubilados. Si el país le va mal, se traslada todo lo malo a los jubilados. Lo traducimos de esta manera. RT, recursos totales, W, salarios, por la palabra inglesa wage, y R, recursos totales del sistema. Y acá es donde estamos viendo la recaudación que yo les explicaba hace un rato. Ahora van a impactar los recursos tributarios. ¿Sí? ¿Por qué van a impactar? Y porque la inflación hace que nominalmente se recaude más. Estamos viendo, por ejemplo, en este momento la recaudación récord del impuesto al país. Tenemos un ejemplo. Pero esta fórmula también tiene otro problema. ¿Cuál es el problema? Ya dijimos las cosas que tiene a favor, ya dijimos las dudas, ¿y qué otro problema tiene? También tiene una falta de transparencia. ¿Por qué? Porque acá los impuestos los cambian cada 3 minutos. Entonces, cuando se diseña la fórmula, se diseña con ciertos impuestos, con ciertas asignaciones específicas de estos impuestos, y cuando la queremos analizar meses después, nos damos con que esos impuestos cambiaron, se dejaron de coparticipar, o se coparticipan, o suben uno y bajan otro, o se crean nuevos impuestos. Por lo tanto, ¿cómo calculamos la recaudación? Hay una fórmula, hay una reglamentación que habla de que se debe hacer a valores homogéneos. Es decir, si un impuesto salió y hoy se metió otro nuevo, no puedo calcular, no puedo mezclar peras con manzanas. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Calcula conforme a cómo hubiera sido la fórmula si se hubiera mantenido todo igual. ¿Dónde están esos números? No lo sabe absolutamente nadie. ¿Cómo los calcula? No lo sabe absolutamente nadie. Esta es la falta de transparencia que tiene el sistema. Entonces, por eso, esta fórmula es compleja, por eso no se conoce hasta último minuto cuánto va a pagar, y por eso ustedes vieron que las consultoras, los que publicamos muchas de estas cuestiones, no sabemos bien cómo calcularlas, porque no tenemos esa referencia de cómo hace la homogeneización, cómo se hacen bien los cálculos para determinar el aumento. Por eso a veces las previsiones que se hacen algunas semanas antes, después le agarran por 3, 4, 5 puntos de diferencia, porque no tenemos esa forma de calcularlo exacto. Y los números esos parece que están bajo llave. Yo mismo he pedido acceso a la información pública al respecto y hasta el día de hoy no he obtenido respuesta de cómo se calcula esa homogenización. Eso no se sabe, no lo sabe nadie. Vamos a otro problema. Marzo 2020, ya vimos DNU 163, 2,3% de aumento más suma fija. Pero esa suma fija fue evolucionando a lo largo de 2020 conforme movilidad también, o sea, lo que eran 1.500 pesos, con las movilidades del año terminó en 1.756 pesos. ¿Qué hacemos con esa suma fija? Antes de aplicar la movilidad nueva, lo que dice la ley es: absorbamos esa suma fija, una parte en la PBU y el resto a prorrata entre PC y PAP. Bueno, una complicación innecesaria que nosotros nos pusimos en ese momento. Salieron mal las liquidaciones en ANSES al principio, tuvieron que reliquidar, no sé si se acordarán, no en todos los casos, pero hubo un gran problema con las liquidaciones en ese momento, pero finalmente llegamos a eso. Y acá nos volvemos, me faltaba este pedacito. En paralelo tenemos las movilidades especiales. Los docentes tienen un índice que se llama RIDOC, que es un índice salarial, los universitarios RIDUN, salvo los universitarios que tengan simultaneidad, en ciertos casos de simultaneidad, porque hay distintos casos de simultaneidad. Los investigadores y científicos, ya les dije que en todos los casos se rigen por la ley general, salvo marzo de 2020, precisamente, que se rige por una resolución del Ministerio de Trabajo, la resolución 39. O sea que los científicos tienen la misma secuencia normativa que el jubilado común, salvo el marzo de 2020. Otra distorsión del sistema. Luz y fuerza, evolución salarial, y los diplomáticos y magistrados es otro problema aparte, porque hubo una reforma del 2021, recuerden también. Entonces, esa reforma hace que depende de la fecha de alta tengan movilidad de acuerdo a la evolución salarial del cargo que se tomó al momento de jubilarse,
o a la evolución salarial del promedio de los cargos que se toman al momento de jubilarse. Toda una complicación. Ahora, yo hace un rato les adelantaba qué hubiera pasado si se seguía aplicando la fórmula esta de la inflación, para que veamos realmente qué tan mal están las cosas. La fórmula fue derogada, entonces claramente esto es un ejercicio teórico, ¿no? Ustedes saben muy bien que los fallos que han declarado la inconstitucionalidad de los DNU lo que hacen es directamente aplique la fórmula durante 2020, la fórmula suspendida, pero durante 2020. O en todo caso, dice, antes de aplicar la nueva ley, compense lo que no se pagó por la suspensión, porque dice que es una suspensión, terminada la emergencia, hay que recomponer. Eso es más o menos lo que dicen los fallos. También hay un fallo Caliba de Salta que dice, bueno, usemos la ley de alquileres como referencia, la evolución de la ley de alquileres. Bueno, tenemos como esas tres formas de declarar inconstitucionalidad. Pero, ¿qué pasa si lo hubiéramos traído hasta hoy esa fórmula? Hoy tenemos todas las variables para calcularlo fácilmente, porque el índice de inflación del IPC y el RIPTE se siguen publicando, entonces es muy fácil de calcularla, 70% de RIPTE, 30% de RIPTE, 70% de inflación, cualquiera se puede sentar a hacer este Excel que yo acabo de hacer acá. Bueno, esta fórmula, fíjense que nos daría muchos mejores resultados. Vamos a movilidad de marzo de 2024, vamos a la última que tenemos así. La ley vigente arrojó un 27,18% de inflación a partir del 1 de marzo. La jubilación mínima quedó en 134.000, la máxima en 904.000. ¿Qué hubiera pasado si todo este tiempo se hubiera aplicado la ley anterior, la 27.426? Bueno, hoy tendríamos una mínima de 138.580 pesos y hoy tendríamos una máxima de 1.015.000 pesos. Bueno, esa es la lógica. Y esto claramente, cuanto más inflación tenemos, más se va a notar esa diferencia. Entonces, por eso yo les decía hace un rato que con el diario del lunes vemos mejor hoy esta fórmula que se derogó. Es decir, que aquella fórmula hubiera sido mejor en este momento. Bueno, son estas cosas que tienen los números y las estadísticas, ¿no? Pero ahora les quiero llamar la atención sobre otro tema. A raíz de todas estas distorsiones y todo este merengue hermoso que estamos comentando, ustedes me dirán, si yo les pregunto, ¿la PPU qué es? ¿Qué significa PPU? Prestación Básica Universal. Dirán, doctor, si todo el mundo lo sabe. Y si yo les digo, ¿y cuántas PBU hay? Una sola, doctor, usted está mal, tómese un buen café porque se está durmiendo hasta ahora, doctor. No, hay dos PBU. ¿Cómo es eso? Se produce en el régimen de los investigadores. Y fíjense por qué. En febrero de 2021 nosotros dijimos que había una suma fija que se debía absorber en la PBU, no les acabo de mencionar, previo a la aplicación de la ley de movilidad actual. ¿Cómo surge este problema? En marzo de 2020 se pagó 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos. Pero los investigadores, como eran del régimen especial, no podían tener su fórmula de movilidad suspendida. ¿Qué se diseñó entonces? Se diseñó entonces lo siguiente: vamos a pagarle a los investigadores el RIPTE del tercer trimestre de 2019, que es ese 938 que nosotros vimos más atrás, que es ese 938 que ustedes tienen acá. Los investigadores, como única excepción en toda la historia, tuvieron un 9,38% de aumento. Eso es el tercer trimestre del RIPTE del año 2019. Ese 938 también es testimonio de lo mal que estaban los DNU, porque el DNU, el 2,3% de aumento, compensaba la inflación habida entre enero y marzo de 2020. Y a los investigadores acá le están compensando el tercer trimestre de 2019. ¿Por qué? Porque esa era la secuencia de la ley que se suspendió. Entonces a todos los jubilados al pagar el 2,3% les confiscaron un trimestre, ¿no? Pero bueno, este ya es un problema ya de la fórmula anterior. Pero a lo que iba acá. Los investigadores entonces no recibieron suma fija, recibieron 9,38. Pero al resto de los jubilados le dieron esos 1.500 pesos que por movilidad llegamos a marzo de 2021 con una cifra de 1.756 pesos. Parte se absorbe en la PBU y parte prorrata entre PC y PAC. Bueno, ¿qué hacemos con los investigadores? Como los investigadores no tenían suma fija que absorber, esos 563 pesos que se absorbieron en la PBU original, que en febrero, ustedes lo están viendo ahí arriba a la derecha, en febrero de 2021 la PBU valía 8.144. Antes de aplicar la nueva fórmula, le absorbemos los 563 pesos con 64. Eso nos da
una PBU y a partir de ahí le aplicamos la fórmula. Entonces la PBU de marzo es 9.410 y a partir de ahí le seguimos aplicando la fórmula de movilidad general. Pero los investigadores no tenían suma fija que absorber. Entonces, ¿qué hicieron? Aplicaron directamente la fórmula de 8,07 sobre la PBU sin suma fija de febrero. Por lo tanto, desde ahí hasta hoy arrastramos esta inconsistencia. ¿Estamos? Hoy, fíjense abajo, marzo 2024, caso real, yo estoy comparando dos casos reales. Uno que tiene alta anterior a febrero de 2021 y uno que tiene alta posterior a febrero de 2021. El que tiene posterior tiene la PBU que corresponde. El que tiene anterior tiene una PBU hoy de 57.521 pesos. Esta gente que no sabe por qué le está pasando esto, se compara con un jubilado, va a los medios, googlea, dice la PBU sale 61.000 pesos. A mí me están pagando 57.000. Llamamos a 130, sacamos turnos, lo vamos a ver al abogado, metemos reajuste, metemos reclamo, ocupamos turnos que hace falta para otras cosas. No, el haber está bien liquidado. Está cobrando lo que corresponde, más allá de las inconstitucionalidades que puede haber dando vuelta. Conforme al haber de caja, está cobrando lo que corresponde. Lo que pasa es que nadie le ha explicado a este jubilado que los 563 pesos que le están faltando en la PBU se los tendrían que haber sacado del suplemento de investigador científico y se los tendrían que haber cargado de PBU para que a partir de ahí tengamos el mismo valor. Entonces, hoy tenemos una inconsistencia que se soluciona muy fácil y que la seguimos arrastrando. Y ustedes me dirán, ¿y de dónde saca esto, doctor, que se saca del suplemento y se carga en la PBU? Porque esto es lo que se hace con los docentes del decreto 137. El suplemento docente sube y baja con el largo del tiempo. No sé si ustedes habrán recibido a algún cliente que viene y dice, doctor, me bajaron la jubilación, porque el suplemento docente le baja en un mes y le sube en el otro. Es este problema. El suplemento docente sirve como variable de ajuste. ¿Por qué? Porque la PBU va por un índice y el haber completo va por el otro. Las diferencias en más o menos se cargan o se sacan del suplemento de docentes. En este caso se debió haber hecho lo mismo. Entonces estamos ante estos escenarios. Ustedes están viendo la enorme cantidad de problemas que tenemos, la enorme cantidad de deficiencias que venimos arrastrando hace 20 años. Y la foto de hoy nos dice que una jubilación mínima está en 134.000 pesos en marzo, la jubilación mínima garantizada en el salario mínimo vital y móvil 166, la máxima está en 904.000 pesos, la acumulación de haberes, es decir, jubilación más pensión, está en ese mismo valor. Estos son los valores de referencia hoy. ¿Y cómo están estas jubilaciones entonces en relación al resto de las variables? ¿Cómo han evolucionado todas en paralelo? Acá tenemos los distintos índices. Fíjense cómo han evolucionado todos en el último año y medio, digamos. Luz y Fuerza, el más castigado, en marzo tuvieron solo el 17% de aumento, los investigadores 27%, que es lo mismo que el régimen general, los universitarios 28% y los docentes apenas un poquito más. Pero fíjense lo que pasó en diciembre del año pasado, 28, 33 y la general 20. ¿Por qué? Porque está topeada por el 3% de recaudación que se lo mencionaba por diseño de fórmula, ¿no? Entonces, si uno compara esto con las distintas variables económicas, ahí es donde salta a la vista el problema. ¿Cómo ha sido la variación interanual de las jubilaciones medida con otras variables? Tomemos el mes de diciembre. ¿Por qué tomemos el mes de diciembre? Porque es el último que tenemos todas las variables publicadas, entonces permite una comparación lineal y directa. En diciembre, las jubilaciones generales y las de investigadores, de manera interanual, tuvieron un aumento del 110%, 110,9% para ser específico. Las mínimas con refuerzo tuvieron un aumento de 167%, ¿sí? Es decir, con bonos. Ahí ya tenemos un salto. Esto es el achatamiento. Los docentes 146, fíjense que los docentes tuvieron menos que las mínimas con bonos. Lo mismo vale para los investigadores. ¿Cuánto subió el salario mínimo vital y móvil? 151%. Y dijimos las jubilaciones 110. RIPTE 149, jubilaciones 110. ¿Dónde está la proporcionalidad? No es que debe haber una relación entre los salarios y las jubilaciones de acuerdo a la Constitución. Bueno, eso en los números en la realidad no existe. Entonces acá estamos viendo motivos para litigar. Acá tenemos párrafos para meter en nuestras consideraciones. Acá las jubilaciones están por debajo de todas las variables. Tenemos los salarios medidos por INDEC y medidos por el Ministerio de Trabajo, RIPTE y salarios INDEC. Tenemos un salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto fue la inflación en ese periodo? 211% medido en diciembre. 100 puntos de diferencia porcentuales en el año perdida por las jubilaciones con respecto a la inflación. ¿Qué pasó con los alquileres? 128. ¿Qué pasó con la canasta básica? 225.
La canasta básica, midámosla con las jubilaciones, 225 contra 110. Y tengan presente que esta es la canasta básica total, no es la canasta básica del adulto mayor, que todavía es más cara. Si lo traemos hasta hoy, veamos en marzo qué tenemos publicado hasta marzo. Veamos el índice de inflación de febrero, de enero, que es el último que tenemos. 254 contra 110. Veamos cómo va a resultar en marzo. Y más o menos lo mismo. Fíjense que aún nos falta la medición de febrero de inflación y la medición de marzo. Y las jubilaciones de todas ellas van a estar congeladas en un 129, 177, 164 hasta mayo. Hasta mayo no tiene más aumento de los jubilados. Y nos faltan 4 meses de compararlo con la inflación. Entonces, claramente tenemos escenarios litigiosos. ¿Qué perspectiva nos espera de todo esto? ¿Es cierto entonces lo que dicen que esta fórmula no está mal y hay que cambiarla? Claro que es cierto que hay que cambiarla. Esta fórmula no funciona. Claro que sí. Ahora, ¿cómo? ¿Por decretos discrecionales? Ya me hace ruido, ya vimos lo que pasó. ¿Por cuánto tiempo discrecionales? ¿En qué medida? Hace ruido. ¿Por inflación? Sí, podría ser, suena razonable, pero ¿y los salarios? ¿Y qué hacemos con la inflación? ¿Vamos a recomponer estos 100 puntos perdidos y recién arrancamos con la nueva fórmula? ¿O arrancamos con la nueva fórmula habiendo confiscado los haberes? Todo esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Acá, ¿qué tengo acá? Miren, hice un simulador. Esto yo lo voy a dejar disponible el enlace, eso está disponible en nuestra página de Instagram, ahí tienen. Si no, se lo dejo también con la doctora Domínguez. Es un simulador. Ustedes cargan ahí el dato en amarillo. Busquen el sueldo bruto de un jubilado en agosto de 2022. Ahí están las explicaciones al costado. En el caso puse un jubilado de 110.000 pesos en agosto de 2022. Hoy está ganando 394.000. Tuvo un aumento en todo ese periodo de 258%. ¿Qué pasa? Este jubilado no recibió bonos. Vamos a ver qué pasó con cuánto tendría que estar cobrando si hubiera recibido los mismos aumentos que recibieron los que tuvieron bonos. Recuerden que dijimos que tenemos bonos continuos de refuerzo provisional desde septiembre de 2022 a marzo de 2024. ¿Qué hubiera pasado en este escenario? 444% de aumento. Es decir, que esta persona, si hubiera recibido los mismos aumentos que recibieron la gente que tuvo bonos, hoy estaría cobrando 599.000 pesos. Es decir, hay una diferencia de 205.000 pesos entre un valor y otro. Fíjense cómo estamos. Pero nosotros dijimos que hay un achatamiento. Cuanto más alto el haber, más amplia es esa diferencia. Veamos un poquito más. Acá yo les pongo el ejemplo de alguien que, en el mismo simulador, una jubilación de 300.000 pesos. Alguien que está alcanzado por el tope. Artículo 9 de la ley 24.463. En este caso yo cargo el monto bruto de agosto del 22, tenía 300.000 pesos de jubilación. Hoy está cobrando una jubilación de 1.074.000 pesos. A ver, quiero aclarar, no sé si lo hice antes, todos los valores mencionados son brutos, ¿no? Hoy, entonces, una jubilación de 1.074.000 pesos. Aumentó 258% en todo este periodo, entre agosto de 2022 y marzo de 2024. ¿Qué pasa si le hubiéramos dado aumentos igual que los que recibieron bonos? El aumento hubiera sido el 444%, entonces hoy estaría cobrando jubilación de, miren bien, 1.634.474 pesos. Acá abajo al costado, ustedes están viendo, fuera del cuadro, unas notas. Ese es el tope del artículo 9 de la ley 24.463, es decir, la jubilación máxima. Como estos casos se trata de un régimen general, nadie puede cobrar más del máximo. Entonces, en este caso está cobrando 1.400.000 pesos. Ahora, ya les adelanto, vamos a verlo enseguida, el tope del artículo 9 también está infravalorado. Y eso es lo que yo les dije antes, que se pongan el cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo debería ser el tope si no estuviera confiscado? ¿Cómo sería el tope si hoy hubiéramos aplicado BADAR o los distintos empalmes y los bonos hasta hoy? Entonces, claramente esta persona no estaría cobrando bonos, no estaría siendo recortada. En el caso de los investigadores y científicos, recuerden que tienen una deducción por escala de deducción y no se aplica el tope. Hagamos otra comparación. Muchos hablan de comparar las jubilaciones con el dólar y compararlo con moneda fuerte extranjera. Bueno, pero nosotros hemos encontrado que existe una moneda fuerte local. Entonces permite superar cualquier prurito de anclarse en una moneda extranjera. El argentino oro. ¿Qué es el argentino oro? El argentino oro es una moneda fuerte que tiene más de 100 años de vigencia en nuestro país y que todavía se utiliza y se cotiza. El BCRA publica trimestralmente la cotización del argentino oro y se utiliza mucho en el código aeronáutico y en el código de la navegación.
eso que nosotros tuvimos en la facultad y nunca más volvimos a tocar, bueno, ahí están los parámetros de referencia. El argentino ahora entonces lo podemos cotejar. ¿Cuánto valía una jubilación mínima en argentinos oros ahí tienen, noviembre de 2001? Valía 2,37 argentinos oro. Hoy, la jubilación mínima equivale a 0,35 argentino oro. ¿Sí? La jubilación máxima en aquel momento equivalía a 30,98 argentinos oro, hoy equivale a 2,33 argentinos oro. Díganme si no se ha deteriorado la jubilación. Bueno, lo medimos en dólar, que todo el mundo conoce. Lo medimos en dólar blue, claramente, porque el dólar oficial no existe, nadie puede tener acceso. ¿Por qué se dice que son las jubilaciones más bajas que tenemos de 2001? Y porque medido dólar blue, ahí tiene usted el tipo de cambio que tomé para el cálculo. Hoy la jubilación mínima son $129. En aquel momento, en el 2001, era $150 la jubilación mínima. Hoy la máxima son $869 al tipo blue, cuando en aquel momento eran $1.900. Entonces, fíjense cómo estamos. Hagamos otra comparativa. De acuerdo a la fecha de alta de esta persona, tomemos una fecha de alta cualquiera, de sus distintos momentos históricos, tomamos una fecha de alta. Coticemos en argentinos oros. ¿Cuánto vamos a 2024? Tomemos el último caso. El último caso dice que en marzo de 2022 la jubilación mínima era 32.630 pesos, ¿sí? Lo que equivalía a el argentino oro valía 43.000 pesos, entonces equivalía a 0,77. A valores de hoy tendría que ser 290.000 pesos la jubilación mínima, de acuerdo a la cotización del argentino oro. Y la jubilación máxima, de acuerdo a la cotización del argentino oro, tendría que ser 1.950.000 pesos. Fíjense la enorme diferencia. Les quiero aclarar, la aplicación del argentino oro está discutida, es debatida, hay algunos casos jurisprudenciales que van a ver sobre todo en materia civil que permiten cierta analogía. Yo lo estoy introduciendo en materia previsional, no tenemos ningún fallo concreto, pero sí nos sirve para demostrar la confiscatoriedad, nos sirve para demostrar que nuestros haberes se han deteriorado, nos sirve para hacer comparativas. Todos estos cuadros son para que los jueces por una vez por todas se sienten y estudien realmente un caso novedoso, no que vean el caso modelo que hacemos siempre, que no lo leen, que muchas veces nos resuelven mal o a medias porque no estamos entendiendo el verdadero deterioro de las variables económicas. Esto, como les digo, en algún momento tal vez salga una sentencia, me encantaría pasar el argentino oro que nos daría unas pautas hermosas. Pero por lo menos nos sirve para comparar, nos sirve para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando. Veamos otras variables para que tengamos más referencias. ¿Cuál es la relación o la ratio existente entre la jubilación mínima y la máxima a lo largo del tiempo? Vamos de nuevo. Marzo 2001, primera fila. La jubilación mínima era 150 pesos y la máxima 1.961. Entonces existía una relación de 13,08, o sea, de 13 a 1 entre la mínima y la máxima. ¿Qué quiere decir? Una jubilación máxima equivalía a 13 mínimas. Vamos al fondo de la tabla, cuando nos vamos al descenso, vamos al fondo de la tabla, marzo 2024. La jubilación máxima hoy equivale a 6 mínimas. O sea que pasamos de 13 a 6,73. Pero con una trampa. Si consideramos los bonos, los complementos, esa ratio todavía se disminuye. Es decir, que lo que comenzó en algún momento como una relación de 1 a 13, hoy es una relación de 1 a 4. Hoy una jubilación máxima equivale casi a 4 jubilaciones mínimas con bonos y complementos. Díganme si no se han deteriorado las jubilaciones. Y acá está, por fin llegamos al momento donde yo les digo, por esto es que nosotros tenemos que entender la historia y no la foto del momento. Por eso a mí no me importa lo que diga el político de turno hoy de la fórmula actual o de la fórmula anterior, porque lo que hacen los políticos es como el meme ese del hombre araña que los dos se señalan a sí mismos. Se cambia la camiseta y lo que criticaban antes lo favorecen hoy y viceversa. En este caso, lo que nos encontramos es que el deterioro que ustedes están viendo acá, esta relación, esta ratio de 1 a 4, es porque la máxima viene confiscada desde el 2001. ¿Cómo viene confiscada? Lo que hablamos hoy. Ajuste por decreto 2004-2009, empalme 2018, de los DNU marzo 2020, empalme 2021 y los bonos ahora y las sumas fijas. Todo eso nos lleva a este resultado. Y acá es donde yo quiero que se abrochen los estudiantes. Porque, ¿qué es lo que hice acá? Este es un ejercicio que ya nos permite hablar claramente de confiscatoriedad y esto yo lo llevo, claro, todo el tiempo lo llevo a los juzgados.
Porque yo trabajo mucho con docentes, trabajo mucho con haberes jubilatorios especiales, que normalmente están afectados por el tope. Y sobre todo que cuando vas a hacer un reajuste, vas a quedar topeado. Entonces lo tenés que remover al tope, ya plantearlo de entrada. Si bien lo vas a ver en la ejecución, de entrada tenés que plantear. En la hipótesis que me alcance el tope, el artículo 9, yo digo que ese tope está infravalorado. ¿Por qué? Por esto que lo voy a explicar ahora. Si nosotros calculamos, a ver, en el origen, el haber máximo equivalía al 82% de la base imponible máxima, es decir, aquel valor sobre el cual se hacen los aportes jubilatorios. ¿Sí? El máximo. El 82% era una relación. Hoy, en la fila del centro, si hoy la jubilación máxima si siguiera todavía con esa relación, hoy tendría que estar en 1.200.000 pesos. ¿Sí? Está en 904. ¿Por qué son estas distorsiones? Y bueno, ustedes lo vieron ahí en marzo de 2020. El haber máximo subió 3,3% y la base imponible 9,38. Ahí tenemos una distorsión. Esto nos ejemplifica. Y esta es la forma más fácil de ver las cosas. Pero ¿qué pasa si yo actualizo el haber máximo de 2001 con los parámetros de Badaro y a partir de ahí le aplico la fórmula general como la paga ANSES? Bueno, solo con Badaro, hoy el máximo tendría que estar en 1.493.000. ¿En cuánto está? En 904. ¿Qué pasa si yo, además de actualizarlo por Bádaro, aplico Fernández Pastor y la inconstitucionalidad de la 27.541? Es decir, planteo los fallos que tenemos en juego para las movilidades de 2018 y 2020-2021. ¿Qué hacemos? Hoy el máximo estaría, fíjense, 1.902.000 pesos. Es decir, que casi ningún jubilado estaría topeado. Lo mismo podemos hacer el mismo ejercicio actualizando la base imponible máxima y después sobre eso sacar el salario, el 82% para el salario. Esos son los casos que tenemos abajo. Pero lo más notorio viene ahora. ¿Qué pasa si yo a ese haber máximo de 2001, vamos a los últimos dos, porque los primeros dos son repetición del cuadro anterior, las últimas dos filas? Si yo el haber máximo lo actualizo solo con Badaro y después le aplico la movilidad que le han dado a los bonos, o sea, las de las mínimas, hoy el máximo tendría que estar en 2.270.000 pesos. Más aún, si yo actualizo con Badaro, más Fernández Pastor, más la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula en 2020, más la movilidad según bonos, hoy el haber jubilatorio máximo tendría que estar en 2.893.000 pesos. Díganme ustedes si conocen a algún jubilado que estaría topeado con un régimen especial con estos valores. Solamente un rector universitario, solamente un empleado de la central nuclear de Atucha, un investigador científico con altísimo salario. Fuera de eso, nadie estaría topeado. Entonces, estos son los parámetros, estas son las perspectivas. Nosotros vamos a tener que litigar no solo el reajuste del haber, no solo la movilidad, sino que también remover el tope, porque en cuanto reajustas un poquito, te encuentras topeado, porque el tope está muy bajo. El tope está en 904.000 pesos. Cualquiera de las variables de referencia que nosotros ajustemos, cualquier reajuste, cualquier empalme, nos va a llevar por arriba del tope. Y por lo tanto, nuestro reajuste va a ser solo parcialmente exitoso si no logramos remover el tope y ponerlo en el quantum correspondiente. La cuantía del tope es lo que está mal. Ya sabemos que la Corte ha tolerado la existencia del tope en sí mismo. El tope en sí mismo no es inconstitucional porque el sistema es solidario. Lo que es inconstitucional es la cuantía. ¿Por qué? Porque arroja valores confiscatorios. Bueno, por último, como para ya ir cerrando, solamente un par de perspectivas demográficas. Mucho se habla de la edad jubilatoria. La edad jubilatoria que en algún momento es algo que va a llegar. ¿Por qué? Porque la demografía nos impulsa en ese sentido. Nosotros sabemos muy bien que la expectativa de vida ha crecido. El bono demográfico que llaman los expertos en la materia, el bono demográfico que está atravesando nuestro país, se va a acabar. El bono demográfico, según los demógrafos, es aquel momento determinado en el cual una sociedad determinada tiene más cantidad de gente activa que pasiva. Nuestro bono demográfico se va a empezar a acabar y va a terminar alrededor de 2050, en tan solo 25 años. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento vamos a tener más gente en edad inactiva que activa. Los pocos que van a quedar trabajando van a tener que sostener más pasivos. ¿Qué implica esto? Implica más presión sobre el sistema de jubilación y pensiones, problemas de sostenibilidad financiera. Necesariamente vamos a tener que ver qué va a pasar con la edad jubilatoria, cómo van a ser las jubilaciones.
vamos a tener que incentivar el ahorro personal, tenemos que reevaluar los programas sociales. Fíjense en nuestras pirámides demográficas. Allá, en 1953, en Argentina, teníamos 18 millones de habitantes, el 4%, 4,4% de la población mayor de 75 de edad, era el 4% de la población. Y la población económicamente activa, fíjense, era muy amplia. Nosotros tenemos aquí claramente una pirámide, pero veamos qué va pasando con el tiempo. 2023, año pasado, pasamos del 4% de población de mayor de 65 años de edad al 11% en 50 años. En 50 años se nos fue a más del doble, casi, sí, casi el triple, el ratio de personas mayores de 65 años de edad, es decir, personas que están gozando de la jubilación, personas que requieren asistencia de los sistemas de seguridad social, personas que tienen que sostener una población económicamente activa cada vez menor, porque al mismo tiempo se ha producido el decrecimiento poblacional por falta de los indicadores de natalidad. Nuestra sociedad argentina se va pareciendo cada vez más a la sociedad envejecida europea. Tenemos poca natalidad, pocos incentivos para la natalidad y al mismo tiempo mayor expectativa de vida y demás. Y acá es donde viene el problema. ¿Qué va a pasar en el futuro? 20 años en adelante. El 16,5% de la población activa, de la población será mayor de 65 años de edad. Y fíjense cómo se ha estrechado la pirámide que nosotros teníamos al principio. La base de esa pirámide es cada vez más chica. La población económicamente activa es cada vez más chica. Y la pirámide se hizo muy alta. Tenemos mucha gente que vive muchos más años. Tenemos ya supercentenarios. Para aquel que no sabe, supercentenario es aquella persona que tiene más de 105 años de edad. ¿Sí? Entonces tenemos ya supercentenarios. Y estamos teniéndolo en cantidad. Esto se va a ir pronunciando con el paso del tiempo. Entonces, si los problemas de hoy no los podemos resolver, mucho me temo que los problemas de mañana que están a la vuelta de la esquina van a ser mucho peores. No nos podemos poner de acuerdo para resolver una fórmula de movilidad jubilatoria que técnicamente es fácil de hacerlo, pero políticamente hay que sostenerla desde todos lados. Veo que va a ser muy, muy complicado el futuro que nos espera. Bueno, con esto yo termino mi exposición. Yo no sé, la doctora Gladys, si nos quiere hacer alguna pregunta o si habrá alguna pregunta interesante en el chat como para que podamos ver. Excelente, doctor Aníbal Paz, muy claro, impecable, y bueno, tenemos varios temas para reflexionar. En Me el chat, imagino. em, hasta ahora no han hecho preguntas. Les reitero que el PowerPoint hay que solicitarlo al mail académica@cason.org.ar. Ustedes envían el mail ahí y cuando esté disponible se lo adjuntamos. Bueno, te agradezco mucho. Estoy tratando de buscar alguna pregunta. No sé si alguno quiere escribir en el chat, tiene alguna duda. Ha sido un panel bien federal de varias provincias y de Salta, eh, también acá de Buenos Aires, de Junín, Bahía Blanca, eh, de Cava. Bueno, muchas gracias a todos los colegas que se han sumado a esta capacitación. Sí, ya el simulador, preguntan dónde lo encuentran en el Instagram. Ahí en el Instagram que está puesto ahí, yo lo voy a repostear ahora, está en un posteo anterior, pero para que no lo busquen, yo esta semana lo vuelvo a repostear. De todos modos está disponible en un posteo anterior porque esto te lleva a un simulador que yo lo voy actualizando constantemente. O sea, por más que se trate de un posteo viejo, el simulador está siempre actualizado conforme a la variable actual. De todos modos o lo subo en una historia para que entren al enlace. Después, o sea, nosotros vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que quienes quieran suscribirse pueden hacerlo, donde va a estar toda la exposición y la pueden escuchar las veces que quieran, así como dice la doctora Andrea Rovera, la exposición fue un shock de realidad, realmente increíble lo que han sufrido los jubilados. Bueno, muchos agradecimientos del doctor Ana, la doctora Ana Rinaudo de Río Cuarto, muchas gracias a. Doctora Ana, gusto. Muchas gracias, Aníbal. Excelente, como siempre, muy claro. La conclusión es que tenemos juicio para rato, dice la doctora Grochowski. Excelente exposición, la doctora Mónica Chousa, de nuestro Instituto de Derecho a la Seguridad Social. También estuvo presente
la doctora Karina Bastra, que es presidenta de la Federación Argentina de FACA, de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, la doctora Grimaldi de Bahía Blanca, la doctora Julia Toyos, que entró, salió, no sé si sigue por ahí Julia, la doctora que es, eh, ha litigado en el fallo Caliba, que es de su muy conocido, que lo pusiste de referencia. Eh, si pueden, bueno, me encantaría que los que tienen Galaxy, Samsung y las, no sé, iPhone no hay ninguno, se renombren, porque si no, no los puedo referenciar. Galaxy A20S, que no sé quién es, me encanta, pregunta si se puede ampliar sobre la merma tan considerable de luz y fuerza. Si se puede renombrar, se lo voy a agradecer, porque así es Bueno, más. luz y fuerza, el problema de luz y fuerza es que tiene directamente traslada a los pasivos los aumentos que acuerdan los activos. El problema en este caso puntual es la negociación salarial que han tenido, que ha sido paupérrima, ¿no? En este caso puntual se trata de eso, porque no hay fórmula. Han negociado mal los salarios, los sindicatos y las patronales han negociado unos salarios bajos y eso se traslada a la fórmula. Perfecto. La doctora Lucrecia Flores. Se ha renombrado. Muchas gracias, doctora. Eso facilita el intercambio. Muy amable. Después la doctora Andrea Grochowski dice, bueno, pobres jubilados. El doctor Das Neves, excelente, muy generoso doctor. Saludos cordiales. Felicitaciones, doctor Ramón Díaz. La doctora María Lucero, gracias por la generosidad de compartir tanto conocimiento desde Junín. Javier, saludos también nosotros para Junín, para todas las provincias, para Córdoba, que también está presente desde el sur también. Muy completa, el doctor Javier Castro, muy completa la disertación, una gran capacidad de locuacidad, entendimiento y amplitud. Sí, es verdad, es un genio el doctor, aparte de los cuadros comparativos, aparece un análisis de finanzas, en cualquier momento, mercado de capitales, te veo. Bueno. Saludos desde Formosa, la doctora Mariel Medina. Eh, Verónica, estás ahí. Felicitaciones, muy claro, bien didáctico, los números dicen todo. La doctora Grimalde del Colegio de Bahía Blanca. Julia, que, bueno, a las doctoras Verónica Grimaldi, Julia Toyos, acá estoy, me sumé tarde, pero me encantó. Eh, ellos también manejan mucho el tema de números, si quieren agregar algo, les habilitamos el micrófono. Dicen la manito, ¿no? Ya andaban por ahí en otro grupo viendo el tema del humo, el IPC. Bueno, si no, no dicen nada. Agradecimientos de la doctora Carla Altobelli, Graciela Rodríguez. Julia, te habilitamos, a ver, le podemos habilitar el micrófono a la doctora Julia Toyos, que hace una acotación de luz y fuerza. También Ya puede desmutearse. ¿Me escuchan bien? Porque me andaba mal la compu. Sí, te escuchamos. Gracias, Juli, querida, por compartir desde ¿Cómo Skype. están? ¿Cómo estás? Bien. Me encantó, como siempre, la exposición del doctor, sumamente claro. Lo único que, como yo soy abogada de Luz y Fuerza, y mi papá es jubilado de Luz y Fuerza y me tortura con los aumentos, también lo sigo muy de cerca. Y el problema que tiene Luz y Fuerza es que nunca fue transparente cómo crean el índice. En realidad, no tiene que ver con el índice salarial, sino que lo negocian a puertas cerradas. Si vos te fijás, Aníbal, el convenio, lo que cobra un trabajador de Luz y Fuerza de Córdoba y el convenio que pueden tener acá los de empresas grandes y empresas chicas, es relativo, pero los aumentos de los activos estuvieron muy, pero muy por arriba de los jubilados. El tema es que también casi Son todas en las negro, empresas son en negro. claro, son sumas no Y bueno, remunerativas. y bueno, y Eh, bueno, ahí está el problema. Nosotros desde Salta, desde el Centro de Jubilados de Luz y Fuerza, le vamos un informe haciendo las diferencias y la variación. Y algo que le comento a los colegas es que cuando los jubilados van a Luz y Fuerza les hacen terrorismo, les dicen que si hacen juicio van a perder el aumento, lo cual es mentira. Nosotros en Salta
a todos vamos a juicio, todos lo ganamos y lo único, de hecho la variación salarial de Luz y Fuerza te da muchísimo menos que un reajuste de haberes. Nosotros por lo menos que tenemos Caliba, Márquez y ya tenemos diferida la inconstitucionalidad de la 27609 para la etapa de ejecución, estamos llevándolos a todos a juicio. Pero bueno, eso, doctor, nada más quería hacer la acotación, que estuvo impecable la disertación, me encantó, como Muchas siempre, gracias. así que un placer. Bueno, gracias. Gracias, Gladys. No, gracias a vos, Juli, por estar. La doctora Verónica Grimaldi. Vero, ¿querés acotar algo? Hola, excelente, doctor. No, solamente me encantó el tema de cómo planteaste todo el achatamiento, ¿no? Y el tema del tope del haber máximo, y si a alguno le interesa, nosotros logramos acá en Bahía, aunque sea algo el fallo Tapia, que logren el aumento con el fallo Martínez del año 2020, es decir, que el tope hoy acá en Bahía del haber máximo tiene los aumentos de la 27426 hasta diciembre del 2020. Si a alguien le interesa, después se lo paso. Porque bueno, esas distorsiones tendríamos que lograr tener todas las correcciones de movilidad, pero bueno, por lo menos es el único fallo que conozco. No, Leonarduzzi, pues, nosotros también tenemos en Salta. Bueno, pero Salta, digo, Salta tiene todo. No, digo, No, bueno, pero hemos logrado que entiendan que al tope se le tiene que dar la misma movilidad que al haber. Era algo que para nosotros era lógico, pero parece que del otro lado del mostrador costaba que entiendan, y fue una batalla que se logró ganar y es importante. Más allá del fallo Martínez de la doctora Grimaldi, que solo a la doctora Grimaldi le puede pasar que le dé 14.9 para probar la confiscatoriedad, si movilizaba le daba, así que eso sí está bueno para plantear. Perfecto, lo del excelente el fallo de Bahía también. Si querés, Vero, me lo pasás y yo lo adjunto con este material. Tiene levantada la mano la doctora Lucrecia Flores. No sé si quiere escribir la pregunta por el chat, es algo muy concreto porque ya estaríamos con el tiempo. Sí, doctora. Hola, disculpen, tengo buenas tardes, doctores. Bueno, felicidades a todos por la organización de esta excelente convocatoria. Y quería puntualmente, para no extenderme mucho, a la doctora Gladys, creo que hizo este valioso aporte sobre los trabajadores de Luz y Fuerza, si podría compartir alguna jurisprudencia que acaba de mencionar, le agradecería muchísimo. Disculpen que tengo el internet un poco con mala señal, así que bueno, esa sería mi pregunta en realidad. Pedido. Sí, se va a adjuntar toda la documentación y digamos el PowerPoint con la jurisprudencia. ¿Mm? Bien, La muchas doctora gracias. Julia Toyos es la Muchas. que mencionó el fallo. Bueno, gracias. Y ella puso en el chat, gracias, doctor, excelente exposición. Bueno, gracias a todos por participar. Gracias, también hemos tenido una alta convocatoria de casi 114 personas. Y bueno, ha sido muy rica, muy fructífero y esperemos vernos pronto. En abril tendremos otra capacitación y bueno, infinito agradecimiento a todos. Gracias, Aníbal, excelente, impecable y como siempre, adelante con los números y con todo. Bueno, nos vemos la Muchas próxima. gracias. Gracias. Gracias.